noches, iglesia. Hoy es una noche para adorar y cantar a Dios. Ahí donde usted está, agradezcale a Él por cada día, por cada momento, porque respira, porque está sano. Hoy es un tiempo para adorarle y para cantarle solo a Él. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Oh, tú mi seguridad, mi fuente de paz. Tú vives en mí.
yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por tu presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es tu amor. Oh, cuán grande es tu amor. Celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se van eclipsadas por su presencia, y al estar allí reconozco tu amor y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, cuán grande es tu amor. Oh, cuán grande es tu amor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son todos muy bendecidos en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por este día martes en el que continuamos con nuestra intercesión y clamor, sabiendo que su palabra nos da promesa. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Su palabra es fiel, sus promesas son verdaderas. Hemos adorado al Rey de Gloria, Cristo Jesús, nuestro Salvador, y déjame compartir Salmo 15. Estamos compartiendo cada martes el libro de los Salmos y vamos por el Salmo 15. Yo ya me imagino cuándo vamos a estar diciendo el Salmo 150. Serían 150 martes. Claro, hay salmos muy extensos. Cuando llegamos al 119, vamos a ver si será en varios martes. Pero este Salmo 15 es bien chiquito. Estamos hablando de 5 versículos. El anterior fue de 7. Y este salmo se titula en esta versión de Biblia de las Américas, El ciudadano de Sión. Recordemos que Sión, porque tenemos que hacer siempre en el antiguo pacto la aplicación al nuevo pacto, ¿sí? Tenemos que encontrar el nuevo pacto en el antiguo, porque en el antiguo el nuevo está escondido. Entonces, por la revelación del Espíritu, Él nos da la comprensión espiritual, nos da el entendimiento y podemos ver lo que significa para la aplicación espiritual para la vida de la iglesia y del creyente individual. Y en el antiguo, pues entonces el nuevo está escondido, y en el nuevo pacto el antiguo está revelado. Hay que conocer el antiguo pacto, hay que conocer el Antiguo Testamento, hay que estudiar la ley, la Torá, los 5 primeros libros y los libros de los profetas mayores y menores. Por supuesto, los libros históricos como Nehemías, Esdras, los libros poéticos como Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Estudiar todo el Antiguo Pacto de esos 39 libros para entonces, al estudiar los libros del Nuevo Testamento, entonces ahí vamos nosotros a tener mayor entendimiento para lo que es la práctica del cristianismo en este nuevo pacto en Cristo Jesús. Así que los salmos son parte del antiguo pacto, pero escritos la mayoría de estos, desde el 1 todavía hasta el 15, escritos por el rey David, ellos nos revelan mucha gracia, mucho nuevo pacto, porque David fue como un prototipo de la gracia y de Cristo mismo. Por eso él hizo incluso cosas que a cualquier otro rey quizás hubiese sido ya desechado, como Saúl. Claro, el pecado de Saúl fue contra la autoridad de Dios, eso fue serio, mas el pecado de David fue contra la santidad de Dios, nunca contra la autoridad, aunque contra la santidad tuvo consecuencias serias, porque todo pecado contra la santidad de Dios nos va a traer consecuencias. Debemos de cuidarnos para el Señor. Y amados, pero vemos mucha gracia porque David era un prototipo de Cristo. Por eso a Cristo mismo le dicen Hijo de David, le decía Bartimeo el ciego, ten misericordia de mí. Jesús, Yeshua, Hijo de David, ten misericordia de mí. Claro, no solo era descendiente del rey David y por ende descendiente de la tribu de Judá, que significa alabanza, sino que también está hablando de ese prototipo de quien fue el rey David. Y es entonces que se titula El ciudadano de Sión. Y Sión es la iglesia, porque Sión está hablando del resplandor de la gloria de Dios. Sión significa brillo. Y es el brillo, el resplandor de la gloria manifiesta de Dios en la iglesia. Y es allí cuando Cristo regrese por segunda vez que pondrá sus pies y ese monte se partirá en dos, el monte de los olivos y todo aquel monte de Sión, donde se establecerá, como muchos teólogos y estudiosos lo creen, que será literal, la nueva Jerusalén, una ciudad espacial donde vendrá Jesucristo con su iglesia que arrebató antes del derramamiento del día de su ira en la gran tribulación, para entonces descender con esa ciudad nueva Jerusalén y gobernar 1000 años en la tierra. Bueno, hay diferentes posiciones y eso lo estamos nosotros estudiando en Zoom cada lunes, cada 15 días.
hay gente que entra conmigo en grupos hermosos para estudiar las 70 semanas de Daniel y las diferentes posiciones de la segunda venida de Cristo. Muy bien, este salmo es el ciudadano de Sión. Tú y yo somos ciudadanos de Sión, somos ciudadanos del reino de Dios, somos ciudadanos y miembros de su cuerpo, la iglesia de Jesucristo hoy en Cristo Jesús. Y el salmo dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? David hace una pregunta. Sabemos hoy en el nuevo pacto que el tabernáculo es Cristo. Juan 1:14 en una de las versiones dice: el verbo, que viene hablando desde el verso 1 en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo es la palabra, que es Cristo, el verbo, la palabra. Y dice entonces en el verso 14 de Juan 1, el verbo tabernaculizó. El verbo tabernaculizó. En la Reina Valera dice: y el verbo se hizo carne. Así que ese tabernáculo es Cristo mismo. ¿Quién podrá habitar en Cristo y Cristo en él? Cristo es nuestro tabernáculo y a la vez nosotros somos tabernáculo del Espíritu de Cristo. ¿Quién podrá experimentar esto? ¿Quién morará en tu santo monte? Ahora, la segunda pregunta está refiriéndose al reino de Dios. Los montes, cuando usted oye la palabra montes en plural en la Biblia, puede simbolizar los reinos de este mundo: el reino de la industria, el reino de las comunicaciones, el reino del turismo, el reino del comercio, el reino de la educación, el reino de la salud, el reino de la ciencia, el reino de las artes y la música, el reino de la política. Todos estos son los reinos del mundo. Dice que un día los reinos de este mundo vendrán a ser de su Cristo, del Cristo, que es el rey del reino de Dios. Por eso el reino de Dios en la tierra es la expresión de la verdadera equidad, justicia para todos los sobrevivientes de la gran tribulación, las naciones que estarán participando del reino de Dios aquí en la tierra, donde Cristo y su iglesia reinaremos. Así que montes es reinos, pero monte, y cuando dice santo monte, se refiere a un reino, al reino inconmovible, al reino que siempre estará firme, que es el reino de Dios. Mira, a través de la historia han perseguido la iglesia, que es hoy la custodia del reino, porque el Israel natural fue la custodia del reino. Y hoy día es el Israel espiritual. Nosotros somos hebreos, somos el Israel de Dios, dice Gálatas 6. Dice que somos judíos espirituales, Romanos capítulo 11. Fuimos la rama silvestre que fue injertada al olivo, que es Israel, el Israel de Dios. Y sabes, nosotros hemos sido perseguidos, la iglesia, a través de las edades, a través de los tiempos. En los días de Nerón, en los días de Tito el Romano, persiguieron a los cristianos. En los días del comunismo, en la Unión Soviética, en China, ese partido ateo comunista oprime a los cristianos y más crecen y más se multiplican. En Cuba la persecución ha sido terrible. La iglesia que está aprobada por el gobierno, más la iglesia que es clandestina, que se reúnen en diferentes lugares, en grupos, para que no los sorprenda, porque en cada alameda hay un comité del partido controlando y manipulando para que todos estén alineados a la ideología atea comunista en Cuba. Y la iglesia sigue creciendo, nadie la detiene. Toda esa persecución en ciertos países del África por los musulmanes fundamentalistas o por el budismo en Asia, que los desheredan, otros hasta los mandan a matar, aldeas que queman cristianos vivos, y la iglesia sigue creciendo. Entre más lo oprime, más crece. Es inconmovible. La iglesia seguirá adelante. Podrán hasta quemar las Biblias como hicieron cuando entró Marx y Lenin con su comunismo en la Unión Soviética. Montañas de Biblias y de libros cristianos los quemaron, pastores y sacerdotes ortodoxos los encarcelaron. Pero la iglesia siguió creciendo, porque la palabra de Dios está en nuestra mente y corazón. Iglesia, es cuando más nosotros tenemos que leer Biblia y memorizar, llenarnos de la palabra de Dios y de oración, para que cuando vengan esos días, porque usted dirá, eso fue en Cuba, eso es allá en Venezuela, eso es allá en Rusia, eso fue en los días de Nerón, eso fue en el primer siglo.
a los creyentes que los tiraron al círculo romano para ser comidos de los leones. No, Jesús dice en Mateo 24 que seremos aborrecidos de toda la gente. ¿Sabes por qué? Porque los principios bíblicos que vivimos, practicamos y enseñamos van en contra de los antiprincipios que vive este mundo y esta sociedad pagana. Así que, amados, el Monte Santo, ¿quién va a morar en el reino de Dios? ¿Quién va a ser ciudadano del reino de Dios? Bueno, primero tiene que habitar en el tabernáculo que es Cristo, para que Cristo también habite en nosotros y seamos su tabernáculo, su templo. Cuando Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo, porque esta historia del cristianismo comienza en nuestra vida personal cuando ponemos nuestra vida en Cristo, nuestro tabernáculo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas van pasando y todas van siendo hechas nuevas. Sí, somos transformados de gloria en gloria, es un proceso. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero ¿cómo comienza esta historia de amor y de relación con nuestro Padre y con Jesucristo, nuestro Salvador, y con el maravilloso Espíritu Santo, poniendo nuestra vida en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, pero luego es Cristo en nosotros. Y Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ves? Que es diferente. De modo que si alguno está en Cristo, ahí comienza. Y cuando usted pone su vida en Cristo y experimenta la salvación y es declarado justo, hijo de Dios. Pero luego, ahora que ya es salvo y que su vida está en Cristo, hay un proceso para que ahora Cristo sea colocado en nosotros. Nosotros en Él y Él en nosotros. Y Pablo fue procesado. Y Gálatas 2:20 entonces dice que ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que primero es habitar en el tabernáculo que es Cristo. Luego Cristo habitará en nosotros, nosotros como su tabernáculo, su templo, templo del Espíritu Santo. Y luego entonces, ¿quién puede morar en su santo monte? ¿Quién puede ser ciudadano de su reino? ¿Quién puede manifestar el reino? Bueno, ese cristiano que de creyente pasó a discípulo. Discípulo. Es el que practica las enseñanzas de su maestro y que llega a ser un padre espiritual que se reproduce, que comparte la palabra, que comparte su testimonio, la historia de su vida, que gana almas, porque el que gana almas es sabio. Así que, amados, es un proceso de creyente a discípulo y de discípulo a padre. Y aunque llegues a ser un padre espiritual, nunca dejarás de ser un discípulo y nunca dejarás de ser un creyente. Pero no te puedes quedar siendo solo uno que cree. Has creído de corazón. Ahora vaya por el proceso. Estudiando la palabra, formándote, ¿sí?, a ti mismo, vea la palabra, vida de oración, asiste a la casa del Señor, hoy virtualmente, también presencialmente, participa de los Zoom, los discipulados, para que entonces vayas creciendo y ya no solo estás tú en Él, el tabernáculo, sino Él que es tu tabernáculo está en ti y tú como su tabernáculo, para manifestar su reino, para morar en su santo monte. Y dice, ¿quién es este? ¿Quién es el que mora en el santo monte, que manifiesta el reino de Dios? ¿Quién es el que habita en este tabernáculo? ¿Qué cosas hay? ¿Cuáles son sus características? El que anda en integridad y obra justicia. No justicia propia, la justicia del reino. Y es íntegro, es de una sola pieza. Sí, no. No es una persona que dice quizá, tal vez, puede ser, hoy te dice sí, mañana te dice no por lo mismo que había dicho sí, o luego otra vez de no, cambia sí, ambivalente, no, es de doble ánimo, o sea, de doble pensamiento. No, el íntegro es de una sola pieza. Y tenemos que ser así como cristianos y discípulos de Cristo. El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Habla la verdad, aun cuando tengas que hablarle en contra tuya, pero no le des lugar a la mentira. Habla verdad, porque Cristo es el camino y la verdad
y la vida. Así que el que no calumnia con su lengua, no estemos calumniando, hablando del otro, chismorreando, murmurando. El chisme es hablar de aquel que no está presente, y el que murmura es hablar de aquel que no está presente, porque en mi corazón deseo su lugar, deseo su puesto. Eso casualmente fue el pecado de Luzbel, la soberbia que lo llevó a murmurar. Dice que por contrataciones engañó a la tercera parte de los ángeles y provocó una gran rebelión, porque comenzó a murmurar en contra de Dios. Y murmurar es decir cosas que no son, sin estar presente la persona, porque en mi corazón deseo su lugar. Y eso es lo que Luzbel deseaba, la posición de Dios. Sabiendo que Dios es omnipotente, dijo, bueno, yo no lo puedo derrocar, no lo puedo quitar del trono, pero estableceré mi trono y me sentaré a los lados del norte, o sea, en las entradas, en la entrada principal del segundo cielo, el espacio sideral, al tercer cielo, las moradas eternas. Y fue expulsado del cielo con todos esos billones de ángeles, la tercera parte, y cayeron aquí en el planeta Tierra. Así que nosotros no debemos de estar calumniando con nuestra lengua. No hace mal a su prójimo. O sea, usted no vive haciendo injusticias. Usted no es una persona exclusivista que ama a una persona y rechaza al otro, que él lo saluda con una gran sonrisa, que él le vuelve la cara. No, usted tiene que ser una persona que no hace acepción de personas, que no es exclusivista, que ama a su prójimo, no le hace ningún daño. Usted vive más bien haciendo el bien hasta donde usted pueda hacerlo. No hace mal al prójimo, y prójimo es el próximo. Ni toma reproche contra su amigo. Su amigo puede fallar. Casualmente aquí habla del amor fileo. Fileo es el amor entre amigos, el amor de amistad, que es muy débil. Como cristianos tenemos que aprender a amarnos con el amor ágape de 1 Corintios 13, que no se irrita, que no guarda rencor, que nunca deja de ser, que todo lo cree, todo lo tolera, todo lo perdona, que no hace nada indebido, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, que nunca dejará de ser porque Dios es amor. Ese es el amor ágape, el amor de Dios que ya fue derramado. Y decláralo, Romanos 5:5, el amor de Dios ya fue derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no tomes reproche contra su amigo. Su amigo falla, nuestros amigos fallan. No tomemos reproche, vamos a perdonar, vamos a bendecir. Quizá ese amigo que estaba muy cerca de ti ya no está, pero bendícelo, perdónalo. No tomes reproche, ni tengas malos deseos. Falló. Quizá también yo le fallé y he fallado a otros. Así que debemos cubrirnos las faltas los unos a los otros, porque el verdadero amor es el que cubre. Ese es el verdadero amor, el que cubre las faltas de su amigo o de su hermano. En cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Sí, ciertamente el perverso, Dios mismo lo menosprecia. Tú no estés en amistad con el perverso. Ten cuidado. No significa tampoco andar así como decimos a lo tico, hay que ser manso pero no menso. O sea, nosotros no podemos ser tontos y de repente bajar nuestra cabeza ante el perverso, ante el impío, el pagano, el malvado, ni hagamos alianzas con ellos. No puede haber comunión entre el creyente y el incrédulo, entre Cristo y Satanás, no. Así que en el nombre del Señor, ten cuidado con los perversos, esos téngalos lejos de ti, pero honra a los que temen al Señor. Usted sabrá quién teme a Dios por sus caracteres, ¿sí? Su carácter y sus características expresadas, lo que manifiesta. Usted dice, este teme a Dios, a ese hónralo. Y por otro lado dice, el que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Eso es lo que yo te digo, hablar la verdad aun cuando la hablas en contra tuya. No mientas. Si te equivocaste, reconoce que fallaste y vamos, levántate, pide perdón y sigue adelante. Y dice, el que su dinero no da a interés. Alguien me dijo, cuando yo tenga dinero voy a ser prestamista. Le digo, ¿cómo vas a ser prestamista? Jamás.
Dios aborrece los prestamistas porque cobran intereses, y los prestamistas fuera de los bancos que también prestan y que explotan al pueblo mucho en Costa Rica. Los bancos aquí cobran intereses bárbaros por los créditos hipotecarios, por los préstamos pymes, por los préstamos de vivienda. Es una explotación que hasta que haya un gobernante de verdad que haga las cosas con justicia, esto va a cambiar. Y en las tarjetas de crédito ni que se diga. Y en almacenes X que compras lavadora, un equipo de sonido al crédito, te cobran más del doble. Y aquello que costaba 300,000 pagas 600,000. Eso es una explotación. Y nosotros como cristianos no podemos ser prestamistas. Yo conozco un hermano en la fe que presta plata. Pues ese no es un hermano. Ese no está alineado a la palabra de Dios. Nosotros, dice, el que su dinero no da interés. O sea, ¿qué dijo Jesús? Si el que te pide prestado, dáselo. O sea, regáleselo. Si usted tiene dinero y hay un necesitado y le pide prestado, usted dice, pero ¿cuánto necesita? 100,000 colones, de verdad, hermano. ¿Y qué pasó? Tengo que pagar el celular y pagar la luz y pagar una deuda ahí, que si no la pago de aquí al 30 ya voy a tener problemas. Ok, vamos, hermano. ¿A dónde debe aquí? Ok, vamos, hermano, hagamos fila acá, ya está pago su celular. Vamos, hermano, ya pagamos la corriente eléctrica. No le prestes. Jesús dice, dáselo, dáselo. O sea que el cristiano no da de prestado, mucho menos cobra intereses, porque sería un ladrón. Los que prestan son estafadores. Y en Costa Rica eso se da desde los bancos, las tarjetas de crédito y los prestamistas y esas lugares que prestan todavía más allá de los intereses bancarios. Es para quitarte tu propiedad, para quitar tu auto, para que tú pierdas. No es para que tú ganes. Ellos no te están ayudando, ellos te están explotando. Y luego dice, ni acepta soborno contra el inocente. Nunca vayas a recibir dinero. Eso es soborno para entonces levantarte en contra del inocente. Hay gente que se presta para eso y en las cortes de justicia y van como testigos falsos. Nunca vieron, ni oyeron, ni estuvieron ahí presentes y testifican por dinero. El que hace estas cosas permanecerá para siempre. Si usted vive de acuerdo a este Salmo 15, que es una enseñanza de las que Jesús hace casualmente en Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte. El Salmo 15. Jesús, como judío, conocía los salmos y conocía así los salmos de David. Por eso Él nos da el Sermón del Monte, porque es toda una interpretación de la justicia del reino en el antiguo pacto revelado y mucho en los salmos de David. Muy bien, exaltemos al Rey de Gloria, vayamos a un canto de adoración y regresamos para orar. Dame ojos para ver más de ti. Te contemplo y calmas todo mi existir. Todo lo que soy lo entrego a tus pies. Tú, mi Dios, eres el Rey. Nada contendrá ni abarcará tu amor. Lo grande que eres, Dios, nunca llegaré a comprender tu amor. Lo grande que eres, Dios, más allá de este momento quiero ver y creer que no hay nada que temer, que tú reinas sobre toda situación. Tú, mi Dios, eres el Rey. Nada contendrá ni
estoy, sé que tú eres el Rey. Y no hay nada que pudiera separarnos. No hay nada que pudiera separarnos de tu amor. No temeré, segura soy, sé que tú, mi Dios, eres el Rey. Después de haber exaltado a nuestro Rey una vez más, y como lo hemos estado haciendo desde el principio, qué rico es adorarle, estar en familia cada martes a estas horas de las 8 de la noche o cuando tú lo veas en nuestro canal de YouTube, Ciudad Bendición CR. Qué hermoso estar en familia, estar con tu cónyuge, quizás con tus hijos o tus hijos en sus dormitorios también conectados. Qué hermoso que en familia podemos adorar, recibir la palabra y clamar. Vamos a orar primero para recibir a Cristo en el corazón y dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, quiero caminar de acuerdo a tu justicia, la justicia del reino. Quiero, Señor, como dice este salmo, ser ciudadano de Sión, ciudadano de tu reino, miembro de tu cuerpo, de tu iglesia, sabiendo que la iglesia no es aquella que se llama X nombre, que se reúne en tal lugar. Congregarse es importante, tener autoridad pastoral es importante, desarrollar mis talentos y dones que tú me has dado es importante, pero lo primero es una vida de relación con el Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Y lo primero, Señor, en esta hora es recibirte. Yo te recibo como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Lávame con tu sangre. Límpiame, Señor. Rompe toda cadena. Quita de mí la hipocresía, la religiosidad, toda superstición, toda maldad. Señor, he vivido en exclusivismo, haciendo acepción de personas, excluyendo gente, maltratando, cometiendo injusticias, aprovechándome del débil, del afligido. Perdóname. Lávame con tu sangre, Jesús. Yo te recibo, oh Jesucristo, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Señor, tú sanas al enfermo, libertas al cautivo, porque por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Venimos orando por milagros creativos, por milagros extraordinarios, la mano del Todopoderoso sanando huesos, músculos, órganos vitales, limpiando la sangre, los huesos, la médula, ahora mismo restaurando toda situación en las neuronas. Todo ahora mismo, toda parálisis se va. Esas alergias son limpias ahora de tu piel y de todo tu sistema respiratorio. Rinite se va en el nombre de Jesucristo, porque por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Recibe sanidad divina, se va el cáncer, desaparecen los tumores. Hay milagros por el poder del Espíritu Santo en este instante. Milagros, sanidad divina en el nombre de Jesucristo. Ahora tomamos las armas espirituales que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas que se manifiestan con argumentos y altiveces contra el conocimiento de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos atando todo principado demoníaco que está detrás de toda esta situación que el mundo vive. Ciertamente el virus, la pandemia es una realidad y debemos de tener normas de higiene, guardar el distanciamiento y todo el cuidado higiénico, pero también sabemos, Señor, que los gobernantes impíos que no te conocen se aprovechan de situaciones para tratar de oprimir a tu iglesia, a tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesucristo, los que están con ideologías comunistas del comunismo liberal se aprovechan también, Señor, para llevar a la quiebra la economía de un país y comenzar a dar ayuditas al necesitado
para que el pobre se fortalecen en sus votos en los días de las elecciones, como lo ha hecho Ortega en Nicaragua, como lo ha hecho Maduro en Venezuela. Padre, libra a Costa Rica de toda ideología atea, comunista, luciferiana. Señor, quita a los gobernantes que no creen en ti y pon en la casa presidencial, en la asamblea legislativa, en el poder judicial, hombres y mujeres temerosos de Dios, conocedores de tu palabra, que caminan en tu justicia, y aún aquellos que diciéndose creyentes se corrompieron en lugares y en puestos de gobierno. Quítalos, Padre, en el nombre de Jesucristo, y establece hombres y mujeres verdaderamente de trayectoria cristiana, firmes de testimonio, que no son amadores del dinero ni aman las posiciones, sino que te aman a ti y aman al pueblo. Oh Señor, Costa Rica en tus manos, las naciones, que tu palabra corra y sea glorificada, y todo ese estado oscuro donde han estado hombres y mujeres de la pedofilia, del tráfico de órganos, de la trata de niñas y niños y mujeres, de la prostitución, Señor, en el nombre de Cristo, que caigan, Señor, que el estado oscuro caiga, Señor, que sean encarcelados, Padre Santo, y que prevalezca, Señor, tu luz, hombres y mujeres que proyectan el evangelio, que te aman, Señor, que se establezca la oración en las escuelas, colegios, universidad, y la lectura de la Biblia, los 10 mandamientos en las oficinas de gobierno en toda América Latina, Estados Unidos, Canadá y el mundo, Señor. La luz derrota las tinieblas y tu reino viene a la tierra, Padre amado, a través de tu iglesia. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amados, estamos en guerra. Los esperamos pronto. Son bendecidos en Cristo Jesús.